No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. La inmoralidad debe de ser rechazada, debe de ser reprobada, y la luz del Evangelio debe resplandecer. Aquí seguimos continuando y seguimos analizando la palabra de Dios en el tema de la amenaza de la pornografía. Pablo, en los versículos que acabo de leer, nos arroja una bocarada llena de oxígeno, de esperanza, de luz al final del túnel, y nos hace ver una luz que estaba escondida para muchos, una luz que estaba muy tenue en los corazones de muchas personas ahogados en las tinieblas del pecado. Sí, es cierto que no es el propósito de Dios que nos aislemos del mundo, evitando el contacto con los pecadores, pero debemos de evitar participar en sus pecados o dar señales de aprobación a sus pecados. Y en estos versículos Pablo representa toda mentalidad carnal, ya sea de palabra o de hecho, como indigna de los cristianos. Ni aun participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice el apóstol Pablo. Ya sea en sus palabras, la mentalidad carnal debe de ser, hermanos, puesta en la evidencia por la luz del Evangelio. Las cosas impías no se convierten en santas por sí mismas. Y el reino de Dios, hermanos, la comunión de los santos no permite nada impío en él. Los cristianos recibimos y reflejamos la luz del Evangelio de Cristo a través de nuestra conducta, a través de nuestras palabras. O dicho de otro modo, damos fruto, un fruto del Espíritu mediante una vida de bondad, de justicia y de verdad, como dijo el apóstol Pablo. Esta vida no es una mera teoría o una tradición ilusoria, sino que debe de ponerse en práctica diariamente, hermanos. Si queremos que Dios nos apruebe y acepte como a sus santos, y queremos ayudar a todos aquellos que están perdidos en las ruedas del pecado mismo, para poder nosotros ayudar, como dice un himno que cantamos, la luz de nuestro faro debe de alumbrar, hermanos, constantemente, para poder nosotros alcanzar a aquel que está perdido en las tinieblas. Nosotros en un tiempo, dice el versículo, fuimos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Vivamos, caminemos como hijos de luz, dice el apóstol, porque este es el fruto del Espíritu. Es bondad, es justicia y es verdad. De esa manera compruebas cuál es lo que es agradable a nuestro Dios. En este mundo en el cual vivimos hoy en día, las voces de los cristianos muchas veces son asilenciadas por una atmósfera, hermanos, y por la filosofía de los tiempos en que vivimos.
si bien no participamos de los pecados de nuestra era, a veces queremos tratar de evitar una controversia. Y hablamos también nosotros, como se dice hoy en día, políticamente correcto, y comenzamos a evadir ciertas cosas diciendo, bueno, es posible que no estemos de acuerdo con la bebida, no estamos de acuerdo con los juegos de azar, la pornografía, tampoco con el aborto y la homosexualidad, pero no se puede legislar la moralidad, decimos. Esas prácticas, después de todo, no perjudican a nadie más que a quienes la practican. Y debemos respetar el derecho a la privacidad. En realidad, hermanos, ese tipo de medida, hermanos, no es la medida que Dios espera en nosotros. Y a medida que tales prácticas destruyen el carácter de una persona, hermanos, van a propagar todo tipo de daño a la sociedad en general, incluyendo los abusos a los miembros de la familia, a los hogares. Va a haber robos, caos, asesinatos. Es decir, las consecuencias nos afectan a todos, no nada más a la persona que los comete. La persona que se embriaga no nada más se perjudica, puede cometer un accidente, puede cometer, hermanos, un agravio contra alguien. Son consecuencias que afectan a toda la humanidad. Así que hablar en contra, hermanos, de tales pecados como destructivos para el carácter de una nación, sí es cierto, vamos a correr el riesgo de que nos llamen fanáticos o que nos llamen también demagogos por violar algunos temas modernos sobre el pluralismo, ¿no? Ustedes no son de mente abierta, nos van a decir. Pero no debemos dejarnos engañar, hermanos. Esos cargos están diseñados solamente para imponernos un conjunto diferente de valores que les dé licencia para un comportamiento destructivo. Así que, si bien los cristianos debemos de apoyar la legislación, aquella legislación que fomenta el buen carácter, no debemos tampoco imaginar que el gobierno civil va a poder obligar a las personas a tener, hermanos, el tipo de corazón correcto que se requiere para agradar a nuestro Dios. No es su trabajo y no tienen ellos las herramientas para hacerlo. Solo la fuerza moral del Evangelio puede hacer eso. Por lo que debemos alzar la voz. Sí, alzar la voz independientemente de lo que haga el gobierno civil. Es por eso que Pablo dijo en el versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Los hijos de Dios no podemos y no debemos ser neutrales en la batalla espiritual contra toda esta clase de pecados, sino que debemos reprenderlos, exponiéndolos tanto con nuestras palabras como también en la manera en la cual nosotros nos conducimos y vivimos en esta sociedad. No hay ningún derecho a la privacidad. Ningún derecho a la privacidad puede proteger la pornografía de la gloriosa luz del Evangelio de Cristo. La luz de la verdad y la justicia debe de brillar sobre las horribles y tendenciosas acciones pecaminosas del pecador para que pueda convertirse, para que pueda liberarse y ser suelto de ese pecado en donde lo tiene, hermanos, esclavizado Satanás. Solo así podrá despertar, solo así podrá levantarse para arrepentirse y confesar y seguir a Cristo, quien es la luz que debe de llevarnos a las mansiones celestiales. Sí, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz, dice el apóstol Pablo, lo manifiesta todo. Así que si usted había tenido temor
Y era una de esas personas que estaba indecisa a hablar en contra de estos pecados como pecado. Y siempre decía, bueno, pues cada quien. No. Es momento de levantar nuestra voz y ayudar al caído, al que es preso del error, exponiendo los pecados a través de la luz del Evangelio. De esta manera estaremos participando, como dice el apóstol Pablo, pero para poder traer esas almas perdidas al conocimiento de Cristo. Gracias por su atención.